principio, perdón. De este total de 259 pacientes con indicación de tratamiento, ya sea por fractura, que era la mayoría, o por FRAX, solo el 28% recibió tratamiento. Así que un 72% de las personas que tenían indicación de tratarse no fue tratada. ¿Y qué pasa si vamos a ver la evidencia científica en mayores de 80 años? Y el problema de equidad va más allá que la brecha de tratamiento, ya que hay escasez de datos sobre intervenciones para osteoporosis en mayores de 80, ya que la mayoría de los ensayos, eh, sobre todo los pivotales, que son los estudios en los cuales las drogas se presentan y se lanzan al mercado, no incluyen a esta población y por consiguiente vamos a ver análisis que en general son análisis post-hoc. Existen múltiples causas para esta infrarrepresentación en personas mayores, incluyendo el edadismo. Bueno, y ahora les voy a contar el caso clínico. Es una paciente, se llama Aide, me consultó en 2017, en ese momento tenía 85 años y consultaba por osteoporosis sin antecedentes de fractura. Viene sola a la consulta, tiene muy buen estado general, hace yoga y había recibido Evandronato por 5 años hasta el 2017 y tomaba suplementos de calcio y vitamina D. Tenía una densitometría en la cual tenía osteoporosis en columna con -2,9 y en cuello femoral también con -2,8. Y había disminuido un 5% en columna y un 4% en cadera respecto al 2016. Le pedimos una radiografía de columna y se veían acuñamientos en cuerpos vertebrales dorsales medios y disminución de altura en L2. Y no tenía nada en particular en el aura. Bueno, y acá les dejo una pregunta por ahí para que la pensemos y la retomamos al final. ¿Qué conducta tomarían? Eh, Como opción A, no les darían tratamiento osteoactivo y optimizarían aporte de calcio y vitamina D y actividad física. Le darían denosumab, le darían teriparatide, le darían soledronato o le rotarían alendronato. Bueno, vamos a ver qué nos dice la evidencia. Empezamos con los antirresortivos. eh, Nuevo porque tengo las caritas y no veo. Este es un trabajo que se publicó en el 2001 del grupo del doctor McClung, eh, que evalúa el efecto de risedronato en pacientes mayores. Es el estudio HIP. Y es el único estudio que vamos a ver que es un estudio randomizado. Bueno, como background, el risedronato mejora la densitometría en ancianos, esto era en 2001, pero la eficacia en la reducción de fracturas en este grupo es desconocida. Para esto se estudiaron 5.400 mujeres entre 70 y 79 años y 3.800 en mayores de 80 años con osteoporosis, quienes fueron randomizadas a recibir placebo o risedronato. El endpoint primario fue la ocurrencia de fractura de cadera. Bueno, y lo que vemos en estos gráficos es el porcentaje de pacientes con fractura de cadera en función del tiempo del tratamiento. En el gráfico de la izquierda lo que vemos es el subgrupo de pacientes de entre 70 y 79 años y vemos cómo el risedronato demostró una reducción en el riesgo de fractura de cadera que fue significativa al año y a los 3 años. En cambio, en mujeres mayores de 80 años, si bien hubo una reducción en el riesgo de fractura de cadera en las pacientes tratadas con risedronato, no fue significativa con respecto al placebo. ¿Qué argumentan los autores? Bueno, como criterios de inclusión en pacientes de 70 a 79 años, eh, tenían que tener un T-score menor a 4 o un T-score menor a 3 con factores de riesgo para osteoporosis.
En cambio, en mujeres mayores de 80, como criterio de inclusión, podía ser tener solo factores de riesgo para osteoporosis. Entonces, lo que ellos argumentan es que por ahí las densitometrías eran mejores, no había tanta fragilidad ósea en el grupo de pacientes que estudiaron y por eso no se vio la reducción. Pero bueno, lo cierto es que estos son los resultados. Este es otro trabajo que ahora vamos a empezar a ver que son todos análisis, estudios pivotales, análisis post-hoc. Esto es un estudio que publicó el doctor Bunen en una revista de geriatría en el 2004 y lo que va a evaluar es la eficacia del alendronato en mujeres mayores de 80 años y para esto lo que hicieron es agrupar datos de estudios, tres trials, el HIP y el BERT de Europa y el BERT de Norteamérica, para evaluarla y demostrar la eficacia del glicedronato en disminuir el riesgo de fracturas vertebrales en mayores de 80. Los participantes ahora sí tenían que tener osteoporosis densitométrica o fractura previa y se incluyeron 680 pacientes con risdiplam y 700 se les dio placebo. El endpoint primario fue analizar la incidencia acumulada de nuevas fracturas vertebrales desde un estado basal y durante los 3 años de estudio. Bueno, y lo que vieron en, digamos, en los 3 estudios y en los BERT y en el HIP fue que hubo una disminución en el riesgo de fracturas vertebrales al año de 81% y a los 3 años de 44%, con significancia estadística y buena tolerancia. Pero a 3 años no encontraron una disminución en el riesgo de fracturas no vertebrales en el grupo de risdiplam con respecto al placebo. Bueno, ahora pasamos al endronato. Este es un estudio del 2005 del doctor Hochberg. Eh, el estudio es el efecto del alendronato de acuerdo a edad específica y la incidencia de fracturas sintomáticas. El objetivo fue examinar el efecto del tratamiento con alendronato sobre el riesgo relativo de fracturas en función de la edad que alcanzaban los pacientes durante el estudio. Es un análisis post-hoc y estudiaron 3.568 mujeres con osteoporosis enroladas en los estudios FIT1 y FIT2 que tenían entre 55 y 80 años y las dividieron en aquellas que recibían alendronato, 5 miligramos seguido por 10 miligramos por 1 o 2 años, o placebo, y monitorearon las fracturas clínicas. Y acá la variable dinámica fue la edad de las pacientes y no el tiempo de estudio como en general es en otros estudios. Y los dividieron en distintos grupos de edad, eh, de 55 a 65 años, cada 10 años lo fueron dividiendo en distintos grupos. Y lo que vieron es que la tasa de fracturas cada 10.000 años, cada 10.000 personas por año, eh, esto lo vamos a ver en estos gráficos. Lo que se evaluaba en los gráficos era el número de eventos por cada 10.000 personas en riesgo de tener fracturas y lo que en función de la edad. Y de acuerdo a los grupos 55, 65, 75 y más de 85 años. Y lo que vemos es que disminuyeron en forma significativa el riesgo de fractura de cadera, miren qué importante, con un riesgo relativo de 0,47, y vemos en negro es placebo, línea punteada es el alendronato, cómo el riesgo persiste aun cuando los pacientes son más añosos. Y esto se ve para todas las fracturas vertebrales. Vean cómo disminuye el riesgo con respecto al placebo, de radio y un compuesto de fractura clínica. Y ahora vamos a ver un trabajo
soledronato, que es un estudio que apareció en el 2010 de el doctor Bunen. Acá lo que evalúan es la eficacia y seguridad del soledronato endovenoso para prevención de fracturas en mujeres con osteoporosis mayores a 75 años. El objetivo fue determinar la eficacia del soledronato anual en disminuir el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y cualquier fractura en mayores de 75 años. Es un análisis post-hoc del el estudio Horizon, que fue el estudio pivotal, y el Horizon Recurrent Fracture Trial, que fue un estudio en pacientes que ya habían tenido fractura de cadera y se les administraba soledronato, y participaron mujeres mayores de 75 años con osteoporosis o fractura de cadera reciente. 1.900 pacientes recibieron soledronato y 1.900 recibieron placebo por 3 años. Bueno, ¿y qué encontraron? Eh, lo que encontraron es que lo que vamos a ver acá es la tasa de nuevas fracturas en pacientes con soledronato, que es las barras negras, y con placebo, que son las grises, al año y a los 3 años para las distintas fracturas. Y vemos que para cualquier fractura clínica la disminución de riesgo fue significativo para los pacientes que recibían soledronato tanto al año como a los 3 años, lo mismo que para fracturas vertebrales clínicas. En cambio, para fracturas no vertebrales, el riesgo fue significativo a los 3 años, pero no fue significativo al año. Y para riesgo de fractura de cadera, si bien fue menor, tampoco fue significativo. Pero bueno, vemos que para un amplio rango de fracturas el soledronato fue eficaz, tanto al año como a 3 años, y los autores lo que cómo explican que no disminuyó el riesgo de fracturas es porque el trabajo no tenía el poder suficiente como para poder determinar si había disminución o no del riesgo de fractura de cadera. Bueno, y esto en cuanto a los efectos adversos, acá les hice una tabla que en realidad es un resumen eh, de los efectos adversos que me parecieron más importantes para resaltar. En menores de 75 y mayores de 75, placebo y soledronato, eh, los síndromes tipo pseudogripales obviamente fueron mayores en el grupo de soledronato en ambos grupos, que esto ya es un efecto adverso conocido, y en cambio la fibrilación auricular, que en el estudio Horizon tenía una mayor prevalencia en pacientes tratados con soledronato, no se vio en mayores de 75 años. Eh, con respecto a la función renal, que es algo que siempre nos preocupa en pacientes añosos, tener cuidado con el riñón, no encontraron incrementos significativos en la creatinina en ninguno de los dos grupos, ni tampoco disminución del clearance de creatinina a menos de 30 en ninguno de los dos grupos, bueno, haciendo hincapié en este caso en mayores de 75 años. Bueno, ¿qué evidencia tenemos del denosumab? Eh, También estos son estudios post-hoc. Lo que vamos a ver acá es un estudio que apareció en el 2011 del grupo del doctor Bunen, que es el tratamiento con denosumab reduce la incidencia de nuevas fracturas vertebrales y de cadera en eh, mujeres posmenopáusicas con alto riesgo. Acá lo que hacen ellos es estudiar pacientes con riesgos más altos de fractura. Yo solo les voy a mostrar el que nos compete en la charla de hoy, que es en cuanto a la edad, y comparan menores de 75 con 2.400 pacientes reclutadas y mayores de 75. Y lo que ven, les muestro este gráfico,
que nos ilustra la disminución del riesgo de fractura de cadera. Eh, lo que vemos es que el denosumab disminuyó la incidencia de fractura de cadera en mayores de 75, observando un 2,3% de riesgo en placebo versus 0,9 en pacientes que recibían denosumab, con una disminución de riesgo absoluto del 1,4%. Y lo que vemos en este gráfico, que me pareció que era muy ilustrativo, es acá en el eje de la CI vemos las pacientes que tuvieron fractura de cadera en forma porcentual, y en las X el tiempo de tratamiento. La línea llena negra es el placebo y la línea llena turquesa son los pacientes que recibieron zoledronato. Placebo mayores de 75 en negro y eh, denosumab mayores de 75 en turquesa. Y vean que es como que el denosumab hace que el riesgo de los mayores de 75 sea similar a los menores de 75. Y en cuanto a efectos adversos, no encontraron diferencias significativas en ambos grupos, en mayores y menores de 75. Pero para la práctica diaria me parece que es importante considerar en este grupo de pacientes el riesgo de hipocalcemia, y también en pacientes que tienen clearance menores a 30, suplementarlos en forma adecuada con calcio y vitamina D, y controlar el valor de calcio y la vitamina D eh, en forma periódica. Y bueno, esto es un, un recuerdo que aparte es un tema que en general yo me dediqué bastante. No olvidar consolidar con bifosfonatos si se decide suspender el denosumab. Bueno, y este es otro trabajo que también es un trabajo del doctor McClung, que apareció en el 2012, y también estudia el denosumab en poblaciones de mayor riesgo. Em, y les voy a mostrar qué pasaba en personas mayores de 75 años, perdón, con respecto a la disminución de riesgo de fractura de cadera. Esta línea es el 1, a la izquierda es eh, cuando favorece al denosumab, y a la derecha es cuando favorece al placebo. Y lo que vemos es que en mayores de 75 años la disminución del riesgo de fractura de cadera fue significativa y favoreció al denosumab, tanto en el grupo en general como en mayores de 75 y menores de 75 años. Y cuando evaluaron la aparición de fracturas eh, no vertebrales en mayores de 75 años, estoy acá, no encontraron una diferencia significativa, pero el grupo, digamos, el grupo total sí mostró una disminución del riesgo de fracturas no vertebrales, también en los menores de 75, pero no en los mayores de 75. Bueno, ¿qué sabemos o qué evidencia tenemos de osteoformadores? Les voy a mostrar un trabajo que apareció en el 2006 del doctor Bunen, en el cual se evaluó la eficacia y seguridad de teriparatide en mujeres mayores con osteoporosis establecida. Como objetivo fue un análisis post-hoc en el cual se evaluó la eficacia y seguridad de teriparatide durante 19 meses en mayores de 75 años. Se enrolaron 244 pacientes y se compararon estos hallazgos con los de mujeres menores de 75 años, que eran más numerosas, 841, utilizando datos del Fracture Prevention Trial, que fue el estudio pivotal de teriparatide. Bueno, y lo que vemos en este gráfico es la disminución del riesgo relativo en las distintas fracturas para pacientes mayores
de 75 años, que fue significativo para fracturas vertebrales, tanto en mayores de 75 como menores de 75, pero en fracturas no vertebrales, si bien no hubo interacción entre grupos de tratamiento, cuando analizan el grupo por separado, para fracturas no vertebrales en mayores de 75 atraviesa el 1, el riesgo relativo, así que no les dio significativo. Y en cuanto a efectos adversos, no se observaron efectos adversos graves significativos eh, en este grupo de pacientes mayores de 80, pero eran muy poquitos. Eran mayores de 80, eran 23 en placebo y 25 en teriparatide. Mayores de 80. El grupo general eran los mayores de 75. Bueno, y por último, la última droga osteoactiva, que es el romosozumab. Para esta edad de pacientes tenemos un estudio que es el estudio ARCH, que comparó 12 meses de tratamiento con alendronato versus romo en mujeres posmenopáusicas seguidas de 12 meses con alendronato, y el 50% de estas pacientes tenían más de 75 años. A 24 meses, bueno, sabemos que el romo es súper eficaz. Hubo una reducción del 48% del riesgo de fracturas vertebrales, un 27% menos de riesgo de fracturas clínicas y un 19% menos de riesgo de fracturas no vertebrales en el grupo romo respecto al grupo alendronato. Pero en cuanto a seguridad, se observaron más eventos cardiovasculares serios en el grupo romosozumab en el grupo alendronato. Bueno, y esto disparó toda una serie de estudios, de debates y de cuidados con respecto al riesgo cardiovascular del romosozumab. Eh, Algunos se preguntaron si habría alguna asociación de enfermedad cardiovascular con la inhibición de esclerostina. Esta respuesta no está saldada. Otros, si no hay un efecto protector del alendronato, que tampoco está del todo claro. Y acá lo que les muestro es un cuadrito que hice para tratar de tener alguna conclusión en cuanto a romo y riesgo cardiovascular. Estos son estudios que en general son estudios sistemáticos o metaanálisis. Hay varios. En general, cuando estos estudios no tienen en cuenta a los hombres, como por ejemplo este estudio del 2020 que solo tiene en cuenta a las mujeres, no encuentran aumentos significativos de riesgo cardiovascular con romo. En cambio, cuando incluyen a los hombres, como en este que es incluyó el estudio Bridge, encuentran un mayor riesgo para eventos cardiovasculares, para los 4 MACE. MACE son los eventos cardiovasculares que incluyen infarto, accidente cerebrovascular y muerte por causa cardiovascular. Y el 4 incluye la insuficiencia cardíaca, que dio un riesgo para Romo de 1,39. Así que en este metaanálisis se vio un mayor riesgo. Después acá hay un estudio de farmacovigilancia que es solo de reporte de casos entre 2019 y 2020 en Estados Unidos y Japón. Eh, Se reportaron 206 eventos cardiovasculares, 164 en Japón y 41 en Estados Unidos, o sea que había muchos más en Japón. Y de estos casos, la mayoría tenían mayores de 80 años, eran hombres o tenían drogas cardioprotectoras. Esperen que me corro acá. Eh, y bueno, el riesgo relativo les dio de 4.
pero fue impulsado por estos reportes japoneses. Y acá les cuento que en Japón, cuando se aprobó el del romo, no pusieron como eh, black box, como caja negra, el riesgo cardiovascular. Y entonces se incluyeron pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular y está aprobado en hombres. En nuestro país todavía el romo no está aprobado en hombres. O sea que parecería ser que al incluir personas con más riesgo cardiovascular se ven los eventos. Y el último, es un trabajo que incluyó 16 países y comparó romo con teriparatide, y se usaban historias clínicas electrónicas. Se incluyeron 5.000 pacientes con romo y 1.500 con teriparatide. Y acá fue como una sorpresa porque se vieron más eventos cardiovasculares en el grupo teriparatide que en el grupo romo, y lo que se cree acá es que hay como un sesgo de utilizar el romosozumab en pacientes que tienen salud cardiovascular. Entonces no se vieron los efectos adversos cardíacos. Pero bueno, como conclusión, sabemos que la comorbilidad aumenta con la edad y por ello la evaluación cardiovascular debe ser especialmente rigurosa en mujeres mayores de 75 años antes de considerar el tratamiento con romosozumab, todo lo que vimos antes, ¿no? Sobre todo esto del aporte del estudio japonés, como en personas de mayores de 80 o las que usan drogas cardioprotectoras tenían más riesgo cardiovascular. Bueno, y acá terminando un poquito y una mención muy rápida a, a la parte de nutrición. Esta recomendación está en la página de la IOF, eh, y lo que nos recomienda es en personas mayores de 70 años que tengan un aporte de calcio de 1.200 miligramos, que tengan un buen aporte de proteínas y de vitamina D. Y a veces en estos pacientes es necesario derivar a un nutricionista para que estén supervisados en cuanto a si están teniendo un buen aporte calórico y proteico y de calcio. También mencionar que con respecto al ejercicio, sabemos que tanto la sarcopenia como la osteoporosis parecen representar distintos aspectos del proceso de atrofia musculoesquelética relacionados con la edad y que terminan en caídas, fracturas y aumento de mortalidad en ancianos, y que un enfoque integrado que apunte a la unidad musculoesquelética en su conjunto puede ser más efectiva en enlentecer este círculo vicioso del envejecimiento, al ejercer efectos concurrentes que reducen las caídas y mejoran la densitometría y las fracturas. Y en cuanto al ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio? Si es posible, el entrenamiento multicomponente. Mujeres con osteoporosis pueden mejorar la densitometría, la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la calidad de vida y reducir el riesgo de caídas. Y si tenemos que priorizar, porque son pacientes mayores de 80 y son frágiles y no pueden hacer tanta actividad, elegir el entrenamiento de resistencia si tenemos que elegir una única intervención, y adaptarlos a la edad. Y también acá creo que a veces es importante hacer una consulta con el terapista físico y que esté supervisado esta actividad física para evitar lesiones. Bueno, y ya para ir concluyendo, ¿se acuerdan la señora de 85 años que tenía una densitometría con osteoporosis y fracturas vertebrales morfométricas? La cité con una familiar para definir el tratamiento y poder discutirlo, y les planteé tratamiento con denosumab o con zoledrónico. Analizamos, yo la verdad que cuando voy a indicar denosumab o zoledrónico,
trato de dedicarle bastante tiempo a la consulta, analizar pros y contras de todo tipo, tanto efectos adversos como costos, como yo les pregunto, ¿vos creés que vas a poder controlarte cada 6 meses y aplicarte, por ejemplo, el denosumab y poder costear el fármaco si hay una demora con la entrega por parte de la obra social? Digamos, tratamos todos estos temas y hacemos como un análisis más amplio de la adecuación del tratamiento. Bueno, la señora prefirió Prolia, así que consensuamos hacer tratamiento con Prolia y bueno, y acá también explicar lo importante de la adherencia y la aplicación cada 6 meses y en general en estos grupos uno se plantea largo tratamiento, ¿no? Tenemos evidencia 10 años de tratamiento con denosumab, así que en una paciente con fracturas previas morfométricas podemos usarlo por mucho tiempo. Bueno, y como mensajes finales, las fracturas, especialmente las de cadera, aumentan con la edad, sobre todo en mayores de 85 años, generando mortalidad asociada. Vimos que la osteoporosis está subtratada en este grupo, a pesar del que tienen el riesgo más elevado. Disponemos de evidencia sobre efectividad y seguridad de diferentes drogas osteoactivas y me parece que es clave abrir el espacio de discusión con cada paciente y su familia para mejorar el abordaje terapéutico de los adultos mayores de edad avanzada. Y bueno, y lo último que encontré, porque uno se pone a buscar y encuentra de todo, es que yo no lo sabía, pero la OMS determinó que esta es la década del envejecimiento saludable como una posibilidad de mejorar las oportunidades y aunar esfuerzos para que la vida de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven mejoren. Así que bueno, con esto termino. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. No, a vos, Caro, espectacular la charla, como siempre. Eh, Nada, bueno, esto para mí es todo esto que te decía cuando empezamos, un desafío el tratamiento de estas pacientes que llevan ya años ¿no? de estar bajo alguna terapéutica. Eh, y en función a esto y a lo que vos elegiste para esta paciente, la pregunta por ahí que yo te haría es, eh, ¿qué pasa con las mujeres que por ahí esto, ¿no? Tienen historia por ahí de fractura, pero alejada en el tiempo, ¿no? No una fractura reciente. eh, y en ese caso, si uno, digamos, consideraría hacer un tratamiento más potente, como los que vos elegiste recién, o por ahí, no en el caso de esta paciente que ya estaba con tratamiento por vía oral, eh, pero considerarías de la vía oral también, digamos, ¿no? Me refiero no el caso de esta mujer, pero una paciente que tiene antecedentes de fracturas previas, alejadas, adulta mayor. En ese caso, intentarías con bifosfonato si decidís en algún momento, vía oral me refiero, si decidís en algún momento reiniciarle un ciclo, porque bajo la densitometría, obviamente no en el contexto de la fractura. No sé si entendió la pregunta que te quise hacer, o le di mucha vuelta. Ah, sí, la que interpreto yo, por ahí en pacientes Sí, de menos riesgo, con menos riesgo de sí. fractura, Aunque esté el antecedente de fractura, digo, ¿no? aunque Pero esté el alejado, esto antecedente de que una sabemos, sí, fractura, eh, sí, la verdad que si no tienen, digamos, mayor riesgo, uno puede intentar con bifosfonatos orales y la verdad que me parece que son una excelente opción. Vimos que por ahí el risedronato no alcanzó a demostrar que disminuye el riesgo de fractura de cadera, pero bueno, hasta 79 años se ve esta disminución. sí. Eh, con el alendronato sí se vio en pacientes fracturados que se disminuye el riesgo de fractura, así que sí, me parece que son una opción y que eh, a veces uno por no poder dar el tratamiento óptimo, duda en si dar el tratamiento oral y me parece que estamos ayudando un montón si estamos dando un bifosfonato oral. Y lo que no les comenté, pero eh, los distintos estudios cuando evalúan seguridad, la verdad que uno a veces duda, bueno, pero va a tener más síntomas gastrointestinales.
mostraron diferencias con los grupos más jóvenes. Así que sí, me parece que es una droga, los bifosfonatos orales a tener en cuenta. Y en ese caso, por ahí, vos pensarías en alendronato más que risedronato, digamos. Si tuvieses que elegir a darle a una paciente mayor, digamos, elegirías por la edad, no más, algo más potente, Elegiría por la entiendo edad, eso. después hay que ver, Mm, que se hace a veces un poco difícil el cumplimiento, ¿no? la Una vez por adherencia. Mm, semana, sí. Así sí, que bueno, eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. Y no descartaría el risedronato, eh, aunque el alendronato es el que mostró disminuir el riesgo de fractura de cadera. gracias, Caro. No sé si alguien tiene más preguntas para hacer. ¿No estás viendo el chat, Ceci? Porque yo estoy Es con dos que dispositivos, estoy no complicada. sé si alguien está escribiendo en el chat o no figura nada, o no sé si anda o no anda, porque no me aparece nada a mí. Por ahí es Está todo raro hoy, sí, que sí, no sí, sí, preguntaron. no. No, no, yo no veo, No no sé veo si alguien preguntas tiene en el alguna chat, pregunta. pero Claro. sí. Con qué Con la el trataste? celu. Me perdí el final que justo se me desconectó la computadora. ¿Con qué la traté a la señora? Me perdí el final justo. Ah, le propuse denosumab o soledronato y consensuamos denosumab. Y la señora es eh, medio el pariente de una colega, bueno, sigue tomando denosumab, ya pasaron como 8 años, no se fracturó y la Bueno, verdad que eh, Seguirá. seguirá, sí, bueno, y creo que espectacular. nos espera un poco, ¿no? Esto que por ahí hace, cuando, qué sé yo, los estudios que vimos al principio del 2000, eh, no teníamos por ahí pacientes tan añosos que se vienen este grupo de pacientes, ¿no? De que antes uno por ahí Sí, decía, "Ay, yo no le voy a dar a los tal 85", y ahora cual. sí. Eh, Total. Sí, 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 porque siguen hasta los 90 y pico y vos seguís viéndolo sí, y seguís viendo qué haces. Si le seguís dando medicación, si El no, es tema es como que un tema. son pacientes los más frágiles de todos que tenemos, ¿no? Digamos, por otro lado. tal Sí, cual. pero también son todas estas cosas, ¿no? Son también los que son más, eso, justamente lábiles ante cualquier cambio o cualquier cosa que vos Sí, ese es el introducís, tema. son también los que son más lábiles, ¿viste? Más rápidamente te hacen cambios que no sabes después cómo interpretar. Eso también es una cuestión. Y yo después de leer toda esta evidencia, pues la verdad Te que quedaste me da, tranquila. no sé si tranquila, pues tampoco hay que creer ciegamente en los estudios, ¿no? Pero Ah, como que los efectos adversos no eran mucho más mayores que en el grupo de en los menor otros edad. rangos etarios. Eh, Eh, y me parece eso, es como abrir la discusión. Vamos a tener pacientes jóvenes que no quieren tratarse, que no quieren ni escuchar la palabra bifosfonato. eh, lo mismo nos va a pasar con la gente mayor y sus familias. Creo que hay que discutir y sabiendo qué evidencia nos respalda. Seguro. En el italiano también tienen una experiencia en usar soledrónico más espaciada en esta gente, digamos, no cada 12 meses, ellos lo dan cada 18 o 24, lo van Mm, siguiendo en el tiempo. Eh, y sí, también a veces intermitentes lo dan. Eso también en el grupo de osteólogos presentaron un trabajo que eso uno lo hace en la práctica, a veces viste que le das tratamiento Va intermitente cuando te haciendo. estás Sí. bajando. Este, porque en realidad cuando uno elige denosumab, a mí me planteo con el denosumab con estos pacientes es que muchas veces piensa que va a ser de por vida. Es como cuando uno lo arranca, decís, en este grupo etario, ¿no? Lo más probable es que no lo podamos sacar, porque lo arrancaste porque tenía insuficiencia renal, o porque tenía una densitometría más baja, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ese es el planteo que a veces uno se dice, bueno, si arranco con denosumab en este grupo etario, probablemente lo acompañe hasta el final. tal cual, sí, es como un matrimonio de antaño. Y sí, porque ahora, bueno, Eh, ahora en la charla mía que vamos a hablar de fracaso, no te permite muchas secuencias el denosumab. Entonces, en realidad, una Claro, vez que ese es el arrancaste, tema. es probable que este continúe, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. y a mí Y para bueno, Bueno, seguro pacientes que dice de que te muy alto muestra cómo está. riesgo, eh, ¿Cómo? ¿te gusta? a mí para pacientes de muy alto riesgo, con fractura de cadera, que son adherentes, que es una droga Sí, que me gusta. Pero el soledronato es cierto que da esa tranquilidad y también es una droga maravillosa que uno por ahí
a veces dudaba con el riñón, pero la verdad que lo toleran bien. No, lo que pasa es que Así a que es veces los una pacientes muy muy buena viejitos en opción. esta en el consultorio, que por ahí no tienen esa frecuencia que necesitábamos con el Mm. denosumab. Entonces, cuando ya están más añosos o no están tan lúcidos, ¿viste? Como para entender la importancia de cada 6 meses, y yo en ese paciente quizás no me animo al denosumab, porque la verdad que no. Después podemos tener más problemas por la suspensión que la mejoría que les estamos dando, ¿no? Pero bueno, hay que individualizar, pero es segura, digamos. Tal Y es una cual. de las alternativas que vas a ver que voy a decir en la otra charla, que es seguir denosumab. Eh, Sí. Largos para siempre, de por vida. Mm. ujú. Sí. Vale, te hago una pregunta a las dos, en realidad, con respecto a esto que mencionaste del italiano, porque uno medio que en la práctica lo hace, ¿no? Intuitivamente esto de espaciárselos un poco más. ¿Mencionan algún parámetro? O sea, ¿miran algo para definir digamos, Sí, el intervalo? ¿Miran eso? ¿Miran que sí, empiecen mira el a picar de marcador. Y lo que nuevo? pasa es que muchas Sí. veces no te suben mucho los marcadores tampoco con Mm, celedrónico cuando estás en esa suspensión. Miran la mm, densitometría, miran marcadores, sí. mm, mm. Ok, Sí, sí. No ok. es que está estipulado, pero lo dan así para, viste, porque generalmente el celedrónico por hasta 5 años lo podrías dar, entonces para ir las 5 dosis, darlas más No hace espaciadas. espaciado. Sí, sí. Bueno, claro, a mí por lo menos me encantó y está bueno Muy esto que buena. decís de tener nada, el respaldo para esto, ¿no? Para indicar medicación y sentirnos así como respaldadas con estudios que avalan el uso de estas drogas en gente mayor, que no es, que nos está pasando, digamos, ¿no? Yo creo que nos está atravesando a nosotros, a esta generación de médicos, el cambio de era del tipo de pacientes que tenemos, ¿no? Pero en todos los sentidos, cada clase que charlamos me parece que es lo mismo, es como si fuera Claro. plantearse una nueva perspectiva. Así Bueno, si no es. hay más preguntas, agradecerte un Yo quiero montón. hacer un solo comentario que igual lo voy a decir en otra Dale. charla, pero Sí, creo que el que no tenemos que dejar de tratar es al fracturado, digamos, ¿no? Porque ese es el paciente que no tenemos que, aunque venga el hijo para contarnos que se fracturó, que venga como sea, ese es el paciente que tenemos que sí o sí tratar, ¿no? De la manera, lo ideal es con las mejores drogas, pero si no se puede, pero ese paciente es frágil, lo tenemos que, y muchas veces es el comienzo del final del paciente o del comienzo de que se empiece a desmoronar de 80.000 fracturas, ¿no? Pero ese es el paciente que no tenemos que dejar de tratar. Sí, tal cual, hacer como un liazón, que son Claro, estos programas para captar al paciente de fractura que se hacen en forma fracturado. institucional, hacerlo en forma artesanal en el Artesanal, consultorio, ¿no? tal tal cual, cual, Es tal tal re cual. cual. ¿Viste? Si te importante, avisan vale, que lo está que fracturado, hay que anotarlo, hay que llamarlo de alguna manera. El paciente ese tiene que recibir medicación. sí, tal Claro, y cual. perdón, De algunas cositas de esas voy a hablar yo, así que ahora se las cuento cuando arrancamos. No sé si quieren un, descansar, arrancamos ya, no sé cómo quieren. un comentario más, de una pregunta en realidad, Caro, te hago que ahora que mencioné esto, vale. ¿Hay algún paciente, más allá de que no ha demostrado el efecto sobre fractura no vertebral, los el teriparatide básicamente? ¿Hay algún paciente al que vos elegís para darle teriparatide de esta edad? Y pacientes que tengan fracturas múltiples y tengan la cadera, una Aceptable. densitometría que esté más conservada, me parece que son buenas candidatas a recibir teriparatida. Ok. Después Igual la sabemos que en hipertrofia sí algún momento, demostró disminuir el riesgo de fractura no vertebral, ¿eh? No lo había demostrado en el estudio pivot. Sí, La a que vos largo, presentaste estaba sí, a los el año 12, pasado pero lo cuando hablamos. multiplicás a A los 18 y 24, 24, sí. sí, a 24 no, yo ya, me sí, el año refiero pasado lo en vimos eso, mayores de sí. 80. Ah, En mayores de 80 no tenemos tanta evidencia, así que bueno, si quisiera prevenir fracturas de cadera, usaría otro, pero si pacientes con fracturas vertebrales, me parece que a mí me encanta teriparatide, y después uno le va a dar un bifosfonato, así que le va a estar eh, Protegiendo cubriendo las dos cosas. la Mm. cadera, digamos, en forma secuencial, por ahí más lentamente, pero hay pacientes que no necesitan disminuir en forma rápida el riesgo de fractura de cadera. Así que sí me parece una opción a tener en cuenta.
Bueno, gracias, Caro. Te exprimimos. Gracias a ustedes. Bueno, le damos paso a Vale, no sé si quieren, cortamos 2, 3 minutitos como para un vaso y un vasito de agua, como quieras. ¿Vos, Vale? ¿Qué decís? ¿O qué? Yo estoy. ¿Ceci? Lo que quieran, lo que quiera la gente. A mí, estamos ¿No metidas en quieren? el tema, así que yo por mí seguiría, pero no sé si Vale tiene algún compromiso o algo. Vale, vos, te damos Yo trabajo después, pero tengo organizado para tengo un ratito, pero sí, vamos a continuar en algunos temas porque obviamente las pacientes que fracasan al tratamiento de los demás riesgos son las que Caro acaba de hablar. No sé si 80 entramos a ese grupo etario, pero vamos a andar por ahí. Bueno, dale, dale. Sigamos entonces, le damos Digamos, entonces. derechito. Yo ya te habilité compartir, fíjate si podés. Bueno, Bueno, Vale, creo que en este grupo no necesita mucha presentación, pero la merece igual. bueno. Así que nada, este año por ahí desde otro lugar, pero siempre acompañando y siempre súper presente. Bueno, Vale es médica endocrinóloga, es actual coordinadora del departamento de fosfocálcico de SAEM, así que también otra autoridad en el tema. Así que Vale, te escuchamos muy placenteramente. Bueno, gracias, Male. Para mí también es muy lindo estar con ustedes y que les sigamos ayudando no sé, o tratemos de aprender juntos a resolver estos pacientes difíciles y compartirlo con Caro, que hemos hecho tantos trabajos de osteoporosis. Es un gusto. Bueno, a mí me toca hablar de qué hacer cuando falla el tratamiento. Vamos a ver si logramos algunas respuestas acá. Esperen que estoy con la compu de mi hijo y soy Juan Cruz Lezama, estoy medio trance en este momento. Bueno, recordemos que la osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva, y la eficacia de un tratamiento, ¿cómo la evaluamos? La evaluamos por la disminución del riesgo de fracturas. Y recordemos que las drogas para el tratamiento de la osteoporosis van a disminuir el riesgo de fracturas. Ninguna droga lo va a hacer en el 100%, lo tenemos un 30 o un 70% de acuerdo a las drogas en fracturas vertebrales, entre un 40 y un 50% en fractura de cadera, y 15 a 20% en fracturas no vertebrales. Y esta eficacia en la reducción de fractura está sostenida por el aumento en la densitometría ósea. Sabemos que por cada T-score de mejoría en la densitometría ósea y en la disminución del riesgo de fractura, y por la disminución de los marcadores de recambio óseo en el caso del uso de los antirresortivos. Bueno, acá está más o menos la eficacia que tienen, digamos, en la disminución del riesgo de fractura vertebral. Casi todos los bifonatos orales lo van a hacer. El zoledrónico en forma más potente, el denosumab también más, y a su vez más los anabólicos. En fractura no vertebral, eso es lo que te decía, que la temperatura disminuye la fractura no vertebral y bastante potente, pero no lo hacen con la de cadera, sí la no vertebral. Pero bueno, esta es, digamos, para recordar lo que es la eficacia en la reducción de fractura, que ninguna droga llega al 100%. Cada vez estamos mejor, pero no llegan al 100%. ¿Y cuál sería el objetivo de tratamiento que nosotros tenemos que tener en un paciente que vamos a tratar por osteoporosis? Obviamente la disminución del riesgo de fractura. ¿Y cómo lo podríamos medir esa disminución del riesgo de fractura? Aparentemente la densitometría de cadera total sería nuestro mejor predictor para eso, digamos, porque la cadera total, no sé por qué voy a reducir esto que veo a mucha gente y no puedo ver ahí está. La cadera total sería el mejor predictor porque no me sale acá, porque está formada por hueso cortical y por hueso trabecular. Al medir toda el área de la cadera, incluye al cuello de fémur, y también incluye al trocánter, por eso mide tanto hueso cortical y trabecular. Tiene menor error de precisión que lo que tiene el cuello femoral, porque de acuerdo al ancho del ROI que uno ponía en el cuello puede haber variaciones, o el ángulo que tenga la medición del ROI. Tiene menor error de precisión por la artrosis, lo que tiene el raquis lumbar, que muchas veces nos sobrevalora la densitometría en los pacientes añosos, y nos va a predecir el riesgo de fractura vertebral y no vertebral. Recordemos que la densitometría de columna solamente nos predice el riesgo de fractura vertebral. Y se ha observado que cuando un paciente aumenta un 1.7% la cadera total, disminuye el riesgo de fractura vertebral. Cuando aumenta, por eso entendemos por qué la mayoría de las drogas disminuyen el riesgo de fractura vertebral, porque tienen potencia en lograr este aumento densitométrico. En cambio, se necesita un aumento de 3,2% en cadera total
para disminuir el riesgo de fractura no vertebral, por eso es mucho menor, y fíjense lo que se necesita de aumento para fractura de cadera, un 4,6%. Entonces, y lo que se ha visto también es que cuando se alcanza un T-score mayor de menos 1,5, no disminuye más el riesgo, por lo cual este podría ser el posible target de tratamiento que tendríamos que buscar en nuestros pacientes. ¿Y qué consiste? ¿Qué se considera fracaso del tratamiento de la osteoporosis? Que es lo que tenemos que hablar hoy. Cuando un paciente bajo tratamiento con drogas osteoactivas presenta 2 o más fracturas o una disminución significativa de la densitometría ósea, que eso se considera cuando la variación es mayor de un 3%, en general de acuerdo a la precisión que tenga el aparato, pero más o menos eso, o la no supresión de los marcadores de resorción en un paciente tratado por más de 12 meses con antirresortivo, que tenga buena adherencia y que no tenga causas de osteoporosis secundarias como las que vimos en la clase pasada con Belén. O algunos dicen la presencia también de una fractura más una de estas cosas, o sea, una disminución de la densitometría ósea o de los marcadores de recambio. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, una nueva fractura durante el tratamiento no debería ser clasificada como falla en el tratamiento, pero muchos la consideran inadecuada respuesta al tratamiento. Y cuando se analizan los trials, digo, en los estudios, qué frecuencia hay de una fractura bajo tratamiento, y fíjense que es muy alta, entre un 8,9 y 9,5% por año de los pacientes tienen una fractura. Y en la vida real esto puede ser mayor, porque sabemos que en los trials los pacientes están muy controlados, están muy motivados, no tienen tantas comorbilidades, como dijo Carol, tampoco son tan añosos, entonces en la vida real este valor puede ser aún mayor. Entonces, cuando nos encontramos frente a esto, quizás sea el momento en que pensemos qué hacemos. ¿Tenemos que continuar con el mismo fármaco? ¿Debemos suspender el fármaco o es el momento de cambiar? Para entender un poco por qué quizás uno muchas veces piensa que quizás fracasamos el tratamiento, quizás tengamos que entender cuál fue la línea del tiempo que aparecieron los fármacos para el tratamiento de la osteoporosis. Quiero contarles que cuando puse esta diapositiva me sentí muy grande, porque a partir del alendronato, acá en adelante, yo fui a los lanzamientos de todas estas drogas y dije, qué horror, me perdí el epidronato nomás, pero digo, me sentí un poco grande. Pero bueno, más allá de eso, fíjense que bueno, el primero en salir fue obviamente el alendronato vía oral, después el bisodonato, el ivandronato, y recién acá, bueno, la teriparatide aparece también tempranamente, pero al principio la teníamos solamente por 12 meses, recién acá en el 2002, recién después se aprueba, porque se acuerdan que era por el mayor riesgo de osteosarcoma que se había visto en ratas. Después cuando se empieza a utilizar en el tiempo, se prolonga a 18 meses, y después cuando se ven su efecto sobre las fracturas no vertebrales y su efecto en el hueso cortical, que se ve más tardíamente, se aprueba para 24 meses. Y hay países que la usan, hacen un segundo ciclo, dejando un tiempo pasar, sobre todo los países asiáticos, pero bueno, todavía no está indicada de esa manera, pero en algunos casos de osteoporosis severa se puede sugerir un segundo tratamiento con teriparatide. Y acá entendemos por qué, fíjense que recién, en el 2017, aparece, no sé, acá no tengo, la valoparatide, o sea, recién acá aparecen las drogas osteoformadoras, más allá de la teriparatide, ¿no? La valoparatide y el romosozumab, que no la tenemos en Argentina, y el romosozumab, que nos cuesta un poco caro. Entonces tuvimos durante muchísimo tiempo que utilizamos casi todo el tiempo antirresortivos, más ese añito de teriparatide que antes no era tan accesible como hoy tenemos bastantes planes para poder utilizarla en los pacientes. Entonces, vamos a tener que pensar cuáles son las estrategias para un tratamiento prolongado, una enfermedad crónica como es la osteoporosis, e intensificar el tratamiento si ocurre una fractura. Y para esto, después les aconsejo que lean este trabajo, que realmente es muy, muy interesante, y varias cosas que voy a decir las saqué de este trabajo. Entonces, siempre que tengamos un paciente que pensemos que estemos en una falla en el tratamiento o una inadecuada respuesta, debemos tener que tomar medidas para aumentar la adherencia. Eso es muy frecuente. A veces la no disminución de los marcadores de recambio es porque el paciente no está tomando en forma correcta. Algunos dicen que hay que contar la cantidad de recetas, dar unas recetas para un año, pero bueno, a veces hay que hacerlos venir con más frecuencia para ver cómo lo está tomando, si lo toma como le dijimos, porque esto es fundamental, obviamente, para los fosfonatos biorales. Obviamente descartar causas de osteoporosis secundaria.
Si ocurrió una fractura durante el tratamiento, ya dijimos que esto no es fracaso en el tratamiento porque serían más de 2 fracturas. Pero, lo que hablábamos anteriormente, no significa siempre una falla en el tratamiento, pero significa que nuestro paciente tiene un riesgo inminente de fractura. Y ahora vamos a recordar que era esto, y es un paciente que tiene alterada la fortaleza ósea y tenemos que pensar un tratamiento más potente, prevenir el riesgo de caídas y comenzar o rotar un tratamiento más potente en los próximos 2 años. ¿Y por qué es esto? Esto un poco lo dijo Caro antes, pero es solamente un trabajo que es un estudio que analiza el riesgo de fractura que tienen los pacientes que son fracturados, y es un estudio retrospectivo que es del Medicare, que es el estudio donde es el sistema de salud pública de Estados Unidos, donde están más o menos el 95% de los pacientes mayores de 65 años, y analiza 377.000 mujeres que se fracturaron, fracturas vertebrales, fracturas clínicas, vertebrales o no vertebrales. Y analiza cuál es el riesgo que tienen de una nueva el porcentaje de pacientes que tienen una segunda fractura en el primer año, en el segundo año y a los 5 años. Y si analizamos las fracturas, sobre todo las fracturas mayores, sobre todo de columna, fíjense cómo los pacientes tienen un 14% tienen una segunda fractura en el primer año. Si sumamos, esto se va sumando, digamos, lo duplican en el segundo año y casi lo triplican en los 5 años. O sea que persiste el riesgo aumentado. Si es de pelvis, también es un riesgo bastante alto. Y de clavícula, bueno, marqué estas que son las que son cadera, húmero, clavícula, pelvis y columna, que son las que tienen mayor riesgo. Con todas tienen riesgo, pero con estas tienen mucho más riesgo. Y como vemos, este riesgo dijimos que es mayor el primer año y el segundo año, pero se mantiene en el tiempo. Y no es lo mismo en cualquier lugar, como vimos anteriormente. El primero siempre es la fractura vertebral clínica y las que fuimos viendo anteriormente. Y si esto lo dividimos por edad, un poco en lo que hablamos en la charla de Carolina, que era que si la paciente es más joven, el riesgo era de un 10% el primer año, pero fíjense que si tiene más de 75 años, que no es tan grande como la de 80, fíjense, 22 y sube a 30% en mayores de 85 años. Entonces recordemos entonces que la edad, la localización de la fractura va a tener gran influencia en el riesgo que tenga nuestro paciente, que en la conducta que vamos a tener que tomar de acuerdo a donde se fracturó. No es lo mismo que se haya fracturado la muñeca, que se haya fracturado la vértebra durante el tratamiento para decidir si tenemos que cambiar o rotar el tratamiento. No nos olvidemos nunca que los pacientes fracturados, además, tienen aumento de la mortalidad. Entonces, como dijimos antes, lo que sugieren algunos autores es, de acuerdo al sitio que el paciente se haya fracturado, si el paciente tuvo una fractura vertebral, de pelvis o de fémur, algunos también incluyen húmero, considerar que ese paciente debería recibir osteoanabólicos, y si tiene fracturas en otras áreas, también podríamos, bueno, obviamente el osteoanabólico va a estar siempre indicado, pero también podría hacer este paciente seguir con bifosfonatos o denosumab. ¿Y qué pasa si nosotros pensamos que el fracaso es porque el nivel de densitometría que tiene nuestro paciente? Si nuestro paciente tiene una densitometría, esto también lo recomiendan acá, que tiene un T-score, que en cadera total estamos hablando, que es menor de menos 2,5 a 3, podríamos pensar en utilizar bifosfonatos o denosumab. Quizás si el paciente estaba con bifosfonatos orales, pasarlo a bifosfonatos endovenosos, o ya veremos después, quizás este paciente anotarlo a denosumab o continuar con denosumab. Y si tiene un T-score menor de menos 3, pensar en osteoanabólico. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto se basa un poco en los 2 estudios pivotales que están con el romosozumab. Lo voy a decir, esto los conocemos, pero para los que no los hayan, para recordarlo nada más, tenemos 2 estudios. El primero es el estudio FRAME, que es el estudio que se hizo con romosozumab versus placebo. Versus placebo, y durante 12 meses, y el segundo año, todos los pacientes recibían denosumab. El de placebo empezaba con denosumab y el otro continuaba con denosumab. ¿Y qué observaron? Que el aumento de la densitometría a nivel de raquis lumbar, fíjense que es un 9,7% en los pacientes con el romosozumab, es de un 4,7% en cadera total, que esto es un poco lo que vamos a ver después por qué ellos hacen esta recomendación cuando tiene más de menos 3,
que esto se mantiene, que deberíamos pensar en osteoanabólicos, y esto se mantiene cuando el paciente continúa con denosumab. Sigue ganando masa ósea, que sea tanto los 12 como 24 como 36 meses. Lo mismo se observa en cuello femoral y se acompaña, obviamente, recordemos que es una droga dual que va a disminuir, digamos, la reabsorción ósea y va a aumentar la formación ósea. Y bueno, y esto también es importantísimo, obviamente, lo que es la disminución del riesgo de fracturas en este trabajo, como vemos que rápidamente que el paciente comience el tratamiento, disminuye el riesgo de fracturas. Y este es el trabajo, que este es el estudio que comentó Caro con la seguridad cardiovascular. Acá lo que vamos a analizar es un poquito, estos son pacientes que eran los primeros 12 meses, estos ya son pacientes fracturados, eran pacientes, los anteriores en el frame eran pacientes con osteoporosis, y acá en el ARCH son pacientes que tienen osteoporosis y además fracturas, o sea, tienen pacientes con osteoporosis más severa, osteoporosis clínica, digamos. Entonces no eran contra placebo, sino que un grupo estaba 12 meses con alendronato y el otro con romosozumab, y después seguían con alendronato. ¿Y qué observamos acá? Vamos a la densitometría primero. Bueno, la ganancia, obviamente, sobre la raquis lumbar y cadera total es similar a la que vimos, obviamente, en el estudio Frame, pero vemos también que se mantiene esa ganancia luego de pasar al alendronato. No se ve una curva de aumento tan grande como veíamos con el denosumab, que eso también va a ser importante para cuando tenemos que decidir la densitometría, a cuál es el target que nosotros queremos llegar, cuál es la combinación secuencial que vamos a utilizar. Pero bueno, también acá lo mismo, vemos cómo se separa rápidamente la aparición de fracturas vertebrales clínicas. Entonces, esto es lo que ellos hacen como un análisis, digamos, si uno tiene en cuenta cuánto mejora la densitometría con cada fármaco. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un T-score en cadera total de menos 2,7, es probable que, digamos, ellos hacen estos números para pensar cuál es el mínimo T-score que tiene que tener el paciente, para pensar que el 50% de los pacientes en 3 años, que es el tiempo de mayor riesgo de fractura, van a lograr salir de la osteoporosis. Y ponen como corte que si nosotros tenemos un paciente que pensamos utilizar el alendronato oral, va a ser un T-score que tiene que ser superior a menos 2,7 para arriba y de columna de menos 3. Para el denosumab lo ponen en menos 2,8 y menos 3,1. En la combinación romosozumab alendronato, como vimos en el ARCH, 2,9 y 3,5. Esto es el estudio ACTIVE, que no lo comenté, pero porque acá no tenemos la valoparatide, pero es la combinación, empezar los primeros 12 meses con la valoparatide y después pasar al alendronato. Bueno, acá es menos 2,9 y menos 3,5, y la que fue más potente como secuencia es el romosozumab, denosumab. Entonces el paciente que tiene menos de menos 3 sería la mejor combinación para utilizar. Entonces, si nosotros estamos pensando, por un lado, en la fractura, tenemos que pensar en la localización, la edad del paciente, y acá si estamos pensando en la densitometría, en qué densitometría el paciente tiene. Entonces, cuando la vida real, la mayoría de nuestros pacientes no van a ser naïf de tratamiento y van a venir seguramente con alguno de estos dos fármacos. Van a venir tratados o con denosumab o con bifosfonatos, y muchas veces, esto es para repasar nada más, porque cuando nosotros muchas veces en los bifosfonatos, en algún momento cuando el paciente entra en la meseta o que tiene un tiempo de más de 3 a 5 años de tratamiento para evitar los eventos adversos por su uso prolongado, nosotros pensamos que ese paciente tiene que parar el tratamiento, descansar, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes que no deberían descansar son estos pacientes, los que han tenido una fractura bajo tratamiento, sobre todo los que tienen mayor edad y los que tienen un T-score, en el momento que pensamos parar, que llegan los 5 años, que todavía es de menos 2,5 en cadera total. En otras áreas no tanto. Entonces, y esto se ha hecho a partir de, nosotros cuando aparecen los eventos adversos de los bifosfonatos de largo plazo, se empiezan a analizar los estudios de extensión de los estudios pivotales. Este es el FLEX, que es la extensión del FIT, que era el estudio pivotal del alendronato, lo continuaron de 5 a 10 años. Y ahí lo que observaron en los pacientes que el año 5 y el 10 recibían placebo versus los que seguían con alendronato, que los pacientes con placebo disminuían un 2,4% en cadera total y un 3,7% en raquis lumbar.
pero seguían manteniendo la densitometría por encima del valor pretratamiento, por los 10 años. Había una disminución de fracturas vertebrales clínicas en los pacientes que continuaban con el endronato, 2,6 versus 5,6, y no disminuía el riesgo de fracturas no vertebrales y vertebrales morfométricas. Cuando se hicieron estos estudios, es como que se invitó a todos los pacientes a continuar. Lo mismo se hizo en la continuación del estudio, digamos, del estudio Horizon, que es la extensión del soledrónico, pero me pareció interesante el análisis que hicieron en esto, para ver el riesgo morfométrico, como dijimos antes, para pensar en qué paciente uno, cuando va a decir, bueno, hasta acá llegamos con los bifosfonatos, decir, bueno, en qué paciente es más seguro, en qué paciente deberíamos pensar en rotar a otro fármaco. ¿Qué paciente sería la ideal que tendríamos que tener para pensar en descansar de los bifosfonatos? Es el paciente que haya llegado a tener por lo menos un T-score en cadera total de menos, más alto de menos 2,5, o sea, de osteopenia sería, ¿no? Que, digamos, que no haya tenido fracturas vertebrales durante el tratamiento, y esa paciente, fíjense, como el riesgo de nuevas fracturas lo sigue teniendo, porque esta paciente tiene una baja masa ósea, pero es lo más bajo que podemos tener. Cuando uno lo divide, el porcentaje de pacientes que se fracturaron fue mucho menor. ¿Y cuál es el paciente que no deberíamos pensar no dejarle nada? Obviamente es el paciente que no llega a tener esa densitometría, digamos, más alto que 2,5, o el paciente que sufrió una fractura vertebral, y fíjense cómo se triplica el riesgo de fractura que tiene esta paciente. Bueno, entonces si nosotros, por ejemplo, el paciente venía con bifosfonatos orales y nosotros queremos cambiar al tratamiento, decir, bueno, tenemos que pensar en un fármaco más potente porque no llegamos a mejorar la densitometría o apareció una nueva fractura, y pensamos en el cambiar para pasarlo a soledrónico endovenoso o a denosumab. Hay muchos trabajos, pero les traje uno para mostrarlo. Esto... el objetivo de este trabajo era ver los cambios en la densitometría, los cambios en los marcadores de recambio óseo y paratormona y calcio. ¿Y qué observar? Bueno, fíjense que los pacientes a los 12 meses de haber cambiado, después de haber recibido una apoyo de solidrónico o dos aplicaciones de denosumab, tenían una mayor ganancia de masa ósea. El que está en este color es el denosumab, casi, fíjense, más de un 3% versus un 1% con esto es en raquis lumbar, en cadera total, que es el que más queremos aumentar, un poco menos de un 2% con denosumab, y fíjense casi un 0,6% con ácido zoledrónico, y no viendo mejoría ni en cuello de fémur, ni en radio, en el tercio interdigital. Y cuando lo analizan los marcadores de recambio, bueno, sabemos que el denosumab es un antirresortivo más potente, por lo cual es lógico que cambie, que el descenso sea mayor en los marcadores. Empieza a subir a los 6 meses porque sabemos la reversibilidad de la droga, y cuando se aplica la segunda aplicación, y a una disminución mayor de los marcadores de formación. Bueno, esto es un poco por la charla que hablábamos el otro día, cuando se acuerdan, cuando discutimos tanto con Male, con los aumentos de paratormona. El denosumab aumenta más la paratormona, al principio sobre todo, después, bueno, baja cuando se va la potencia, y ya no lo hace tanto en las siguientes aplicaciones, a diferencia que otro que lo mantiene un poco más estable por el efecto que tiene el soledrónico. Y esto me parece interesante, que bueno, las fracturas en este trabajo no se analizó como eficacia la disminución del riesgo de fracturas, sino que las fracturas se comentaban como que fueran eventos adversos. Hubo 3 fracturas atípicas, 2 en el grupo de denosumab y 1 en el soledrónico, pero fíjense esto, las fracturas por fragilidad fueron casi un 50% menores en el grupo de denosumab que en el grupo soledrónico. Entonces, si podemos decir un poco por este trabajo, parece más eficaz en aumentar más la masa ósea que en el riesgo de fractura el cambio de bifosfonatos orales a denosumab que a ácido zoledrónico. Y si pensamos que nos encontramos en el escenario que no podemos arrancar con osteoanabólicos de primera instancia, porque nuestro paciente viene con antirresortivos y ha fracasado este tratamiento, bueno, ¿en qué alternativas nos podemos encontrar?
Nos podemos encontrar que venga con bifosfonatos o que venga con denosumab. La mayoría de los trabajos están hechos con alendronato, pero bueno, uno infiere que las demás drogas tienen, en algunos trabajos lo vemos que tienen efectos parecidos. Vamos a empezar con el denosumab, porque bueno, hoy ya sabemos que no deberíamos hacer esta secuencia, pero bueno, tenemos que recordarlo porque eso tenemos que saberlo siempre. Entonces podríamos pensar en la secuencia de denosumab ateriparatide o denosumab arromosozumab. De esto hay muy pocos trabajos, porque cuando se hizo el denosumab ateriparatide no sabíamos cuando estaban publicadas las fracturas post-suspensión del denosumab, entonces fue un estudio hecho específicamente para esto, que esto lo hemos comentado en muchos, pero va a ser siempre, yo creo que como el WI del tratamiento hormonal de reemplazo, porque bueno, no se va a volver a hacer un trabajo así. Este estudio se llama el Data Switch, que es la combinación del DATA. El DATA era un estudio que los pacientes recibían denosumab con teriparatide en forma combinada, en forma conjunta, que serían estos pacientes de combinación. Y el switch era, digamos, hacer al revés, que el paciente recibía, era 2 años de teriparatide y pasaba 2 años de denosumab, o 2 años de denosumab y 2 años de teriparatide. Y acá analizaron a los que venían del DATA, que venían con el tratamiento combinado, y después lo pasaron a denosumab. ¿Y qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es lo que nos podíamos imaginar, que el paciente, vamos a analizar sobre todo el que queríamos ver ahora, que es el paciente que venía con denosumab y que pasa a teriparatide, que es el ROM. Bueno, en columna lumbar los pacientes bajaron la densitometría los primeros 6 meses, después empiezan a aumentar con la teriparatide, no logran obviamente el efecto, digamos, de los pacientes, digamos, que venían con el combo, pero digamos, y tampoco logran mantener como cuando viene denosumab teriparatide. Fíjense cómo bajan radio ultradistal, y ese sí que no logra mejorarlo. En cadera, en cuello femoral, baja mucho los primeros, fíjense, 6 meses, después empieza a aumentar, lo mismo pasa en cadera total. Por lo cual es una combinación que es una secuencia que no es aconsejable, y si nosotros nos encontráramos en un paciente que venía con denosumab y nosotros queremos eventualmente pensar en un tratamiento secuencial, en realidad quizás la opción sería combinar, digamos, denosumab con teriparatide, que está en el estudio DATA, que es el estudio previo, y eso sí podríamos, y después mantenerlo con denosumab. Esa sería la opción en un paciente que tenemos con muy alto riesgo intradenosumab. Y acá muestran un poco cómo evolucionan los marcadores de recambio en estos pacientes, que obviamente al suspender el denosumab, nosotros sabemos que va a haber un aumento en los marcadores de resolución ósea, pero obviamente al pasar a teriparatide también un aumento en los marcadores de formación. Es muy importante el aumento que tiene, pero sin embargo no logra, a pesar de que es en los primeros 6 meses, no logra contrarrestar a toda esta actividad osteoclástica que teníamos reclutada en los pacientes al suspender el denosumab. Y este en realidad no es un trabajo hecho para esto, sino que cuando los estudios en fase 2 del romosozumab se estudiaba con distintas líneas de tratamiento, ¿no? Se comparaba con distintas líneas de tratamiento, y acá se comparó el placebo, eran pacientes que estaban con denosumab durante un año, contra placebo con un año, y después se los seguía con romosozumab. Es solamente un año de denosumab. Ellos analizaron los cambios en la densitometría y en los marcadores de remodelado óseo y consideraron como no respondedor cuando había una ganancia menor de un 3%. Y observan luego de un año, este es el paciente que venía con placebo, y acá 2 años, y se le administra después el romosozumab, y se observa que el paciente, en realidad, y este es el que venía con denosumab y pasa a romosozumab, y también mantiene, digamos, el aumento en la ganancia en raquis lumbar. Y lo mismo se ve en cadera total. ¿Mm? O sea que parecería que con 12 meses de romosozumab, de denosumab previo, el paciente podría mantener, digamos, recordemos que el romosozumab, a diferencia de la teriparatide, es también un inhibidor de la resorción, eso es igual, inhibe la resorción y estimula la formación. Entonces quizás podría compensar durante 12 meses, como se dice, el rebote, digamos, después del denosumab y continuar. Pero esto no está indicado. Pero bueno, sería en un paciente quizás que tenga un año de tratamiento, tendríamos esto como para decir que quizás no habría. Sin embargo, en pacientes de más tiempo prolongado,
esta secuencia puede ser un acertijo, digamos, ¿no? Hay casos, digamos, pacientes publicados que han tenido fracturas por suspensión de denosumab al pasar a romosozumab, como que no logra frenar. Y acá es para ver un poco el movimiento de los marcadores que hacen estos pacientes. Analicemos este grupo que era el que estábamos viendo. Nosotros eran en los pacientes que venían, digamos, con denosumab, que estaba muy inhibido la reabsorción ósea, y vemos, obviamente, algo parecido cuando vimos con teriparatide, que aumenta tanto los marcadores de resorción como los de formación. Bueno, y nos podemos encontrar con otra secuencia de tratamiento, que el paciente esté con bifosfonato, se haya fracturado o deteriore la densitometría, y pensemos que tengamos que cambiar a un osteoanabólico. Ya vimos la secuencia alendronato adenosina, ¿no? Comparado con ácido soledad. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Bueno, acá, este era un estudio que en realidad eran 3 ramas de tratamiento, porque eran pacientes que venían o con alendronato o con raloxifeno, y hicieron que continuaran con alendronato y teriparatide, o que rotaran a teriparatide. Esto no mostró el que es la combinación, digamos, y también con teriparatide y también con alendronato, con raloxifeno y con alendronato con teriparatide. Fíjense que la combinación alendronato-teriparatide, a diferencia del denosumab teriparatide, no es beneficiosa, digamos, en lo que estamos pensando en cambios en lo que es el aumento del remodelado. Acá utilizaron como parámetro de formación a la fosfatasa alcalina ósea. Pero sí, cuando el paciente cambia de alendronato a teriparatide, fíjense cómo aumenta el marcador de formación ósea. Quizás un poco menor que el paciente con raloxifeno al principio, pero lo mantiene. Y lo mismo vemos en los prolapséricos. Obviamente van a aumentar los marcadores al suspender el alendronato y pasar a... acuérdense que es una droga que aumenta el remodel, que va a aumentar tanto los marcadores de formación como de resorción la teriparatide. Y cuando vemos los cambios a nivel densitométrico, acá vemos que esto es comparado contra raloxifeno. El negrito es el alendronato y es un poquito menos potente, digamos, que el raloxifeno en aumentar la densitometría a los 18 meses, y es menor que la ganancia que logramos habitualmente con la teriparatide sola. Pero el paciente logra aumentar la masa ósea, tanto a nivel de raquis lumbar, en cadera total casi muy poquitito, y, perdón, sí, cadera total, y muy poquito. Este es un estudio que, bueno, esto es sobre qué pasaría si nosotros cambiamos en los cambios densitométricos. Este estudio es un estudio que es el estudio Vero, que compara risedronato contra teriparatide, pero acá lo que les importa es ver qué riesgo, digamos, en pacientes fracturadas, qué pasa con el riesgo de fractura, la evolución en la posterior, porque en el anterior no se analizó el riesgo de fractura. Entonces, por eso les traigo que analizan justamente el riesgo de fractura. Incluyeron pacientes que eran pacientes con osteoporosis, que tenían 2 o más fracturas vertebrales por radiología, y tenían un TESCOR de menos 1.5. Y bueno, el objetivo era ver la aparición de nuevas fracturas o el emparamiento de las fracturas previas. Y fíjense, como buen anabólico, que es la teriparatide, al igual que el romosozumab, cómo rápidamente disminuye el riesgo de fracturas clínicas tanto con, como se dice, de fracturas clínicas, como no vertebrales. Eso es lo que decíamos, que no vertebrales también hay una disminución con la teriparatide. Entonces, y acá, y fíjense que casi la reducción es de un 50%, fíjense, es muy importante, un 54% de reducción, y se lo ve ya en los primeros 6 a 12 meses. Si recordamos, cuando arrancamos a lo que llamábamos riesgo inminente de fractura, que son los primeros, son los pacientes que han tenido una fractura en los primeros 12 a 24 meses, a los primeros, primero que tenemos que tener cuenta, con una fractura ocurrió hace 2 años, que rápidamente sacarlo de ese riesgo. Esto pasa realmente con los osteoanabólicos. Y acá este es un trabajo que, si pensáramos en pasar de alendronato ahora a romosozumab, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es un estudio que
analiza en pacientes que venían en tratamiento con alendronato. En el trabajo anterior no eran todos pacientes, estaban con bifanos, el 65% lo tenían, algunos estaban con raloxifeno previamente, otros con tratamiento hormonal de reemplazo. Acá son todos pacientes que venían con bifonatos orales y tenían que, este es el estudio extracto, que digamos que tiene que pasar inmediatamente a teriparatide o romosozumab. Y acá analizan a los 12 meses, que es lo que está aprobado el romosozumab, la respuesta de ambas drogas. Entonces, fíjense, como vimos en el estudio anterior, hay una mejoría que es muy parecido a la anterior que vimos en el estudio de comparación con el desidronato, la mejoría con el teriparatide, que es el rojo, y hay mayor ganancia con romosozumab. Vemos cómo pasaba en el otro estudio, que casi no hay cambios en cuello femoral y en cadera total. El otro estudio era hecho a 18 meses. Este es a 12 meses, y por este motivo se aprobó, bueno, no por ese trabajo, pero previamente, se vio que recién la ganancia a nivel de cadera total es a los 24 meses, y por eso se aprobó el uso de la teriparatide para 24 meses. Esto lo tenemos que tener en cuenta, pero, digamos, pensemos que si el paciente tiene muy baja la densitometría en cadera total, es probable que quizás tengamos que pensar, tenemos que rotar, que tendría que ser más útil rotar a romosozumab que a teriparatide. Acá también analizan los cambios a nivel de tomografía computada cuantitativa, que obviamente ven lo mismo, y análisis de elementos finitos para ver la fortaleza, que también ven lo mismo. Y también cuando analizan los marcadores de recambio, vemos obviamente la teriparatide, sabemos que va a aumentar tanto los marcadores de formación como de resorción, y con el romosozumab esto no. Entonces, un poco para ir terminando, si nosotros nos encontramos con un paciente que tiene una densitometría que es mayor de menos 2,5 de una fractura, o sea que tiene osteoporosis, va a depender del número de fracturas que tenga, la ubicación de la fractura que tenga, y como dijimos antes, si es inminente, factual o hace más de 2 años, y tendremos que pensar que digamos, si el paciente tiene una fractura, tenemos que pensar que por lo menos tenemos que aumentar un 3% la cadera total y un 6% el raquio infarto. Tendremos que ver de dónde partimos. Y estas son un poco las recomendaciones que hacen en este trabajo. Y vamos a ir un poco, digamos, obviamente el paciente que no tiene fracturas, este es el paciente, no es el que estamos hablando en la clase de hoy, podemos utilizar tanto bifonatos como denosumab cuando tiene baja masa ósea, siempre y cuando pensemos que si esta es más, lo que ellos recomiendan, si esta es más negativa de menos 3, quizás deberíamos pensar en otro tipo de tratamiento. Si ha tenido fractura, pero es hace más de 2 años, acá empezamos a ver la ubicación de la fractura. Y fíjense que ellos acá analizan que las fracturas mayores, como vimos antes, vertebral, pelvis y cadera, quizás el uso de los anabólicos sería la primera línea, pero podría utilizarse bifonatos o denosumab como segunda línea. Este es el paciente que tiene un T-score de menos 2,5 en cadera total, ¿no? Menor de menos 2,5. Si es más negativo, en realidad, fíjense que acá vuelvo a decirlo, bueno, más o menos dice lo mismo, pero que la idea que el tratamiento inicial debería ser el osteoanabólico, pero podemos también pensar en bifonatos o denosumab. Y el paciente que se ha fracturado hace menos de 2 años, o sea que es el paciente de fractura de riesgo inminente, vuelve a decir más o menos lo mismo, pero bueno, digamos, ya acá tenemos más peso para decirlo. Y en el paciente que, como dije antes, que ya ha usado el hiparatide, en algunos autores consideran el segundo ciclo de osteoanabólico, y si está limitado el uso de osteoanabólicos, continuar con denosumab, quizás, como dijimos, como compañero, como dijo Caro, de vida, va a ser una estrategia válida. Así que, bueno, un poco para concluir, pensemos si realmente nuestro paciente tiene una falla en el tratamiento, o quizás no usamos la secuencia que deberíamos usar por temas económicos, porque eran los fármacos que teníamos en aquel momento. Si el paciente es una fractura, considerar que es un paciente, por más que no sea un fracaso de tratamiento, es un paciente que tiene riesgo de fractura inminente, es un paciente que tiene que tener la fortaleza ósea. Entonces tenemos que ser más agresivos en el tratamiento que estábamos haciendo. Bueno, recordar que la osteoporosis es una enfermedad crónica, entonces debemos elegir el fármaco. Ahora sabemos de cuál es el objetivo, que pensamos de cambio de la densitometría, el treat to target, quién es nuestro paciente y el riesgo de fractura que tiene. Siempre descartar causas secundarias de osteoporosis y falta de adherencia, que son mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos. Y siempre tratar de utilizar, mientras podamos, la secuencia de tratamiento más conveniente para nosotros.
Bueno, yo también les agradezco haberme escuchado, les muestro una foto de Linda Necochea en una camisa. Qué lindo Parezco más atardecer. ¿viste? Ajá, hermosa, vale, me encantó. Eh, yo me llevo lo que venimos hablando hace un montón, ¿no? Esto de lo importante de encontrar al paciente o la oportunidad del paciente por fracturado, que el año pasado también lo vimos, tanto cuando se fractura vértebra, cadera, considerar a ese paciente que es un paciente al que hay que prestarle más atención y usar los recursos más importantes, ¿no? Más allá de que no sea como de libro la falla, ¿no? Como que es en realidad lo que nos pasa, porque en general no vemos dos fracturas y después vemos qué hacer, digamos, vemos un paciente que se fractura, es intratratamiento y uno ya se empieza como a inquietar. Así que me Bueno, es parece que que yo creo que eso, igual que se fractura se nos tenemos que inquietar, está muy bien que nos inquietemos. no, obvio, por eso digo, pero digo, no es que uno espera, ¿no? Más allá de la densitometría y obviamente en general uno se plantea o por lo menos evaluar todas estas cosas, descartar que no haya nada que no esté bien, digamos, dentro de lo que es el soporte del tratamiento, el aporte y las causas secundarias que puedan estar, eh, digamos, en detrimento del tratamiento instalado, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es como machacar sobre eso y que incluso uno que lo lee, lo prepara para las charlas, lo vuelve a leer, incluso en la diaria, a veces hay que recordárselo también. Sí, es como que cada tanto cuando uno piensa en el fracaso del tratamiento o por ahí quizás sobre todo, yo creo que con la fractura es un tema y con el que tiene una densitometría que empeora un poquito, se mantiene en Es otro. meseta, es otro tema. Quizás ese paciente es el paciente que uno tiene que parar y decir, bueno, le hago una radiografía de columna, no tengo ninguna fractura nueva, descarto todas las causas secundarias de osteoporosis, veo la adherencia, esas cosas, ¿no? Pero lo fracturado, como vos decís, Male, ahí es el que hay que usar todos los recursos para, o pensar realmente qué es lo más óptimo para él. Sí, un poco lo mismo que le comentaba a Caro antes, ¿no? Distinto es el paciente que uno viene haciendo secuencia de tratamiento y por ahí te baja la densitometría o tenés, y tienen incluso antecedente de fractura pero más alejado y distinto del paciente que se te fractura ahí, ¿no? Haciendo tratamiento. Sí, me parece que esa disquisición es la que tiene que quedar, o me parece a mí que el mensaje que uno tiene que tener, ¿no? Majo tiene una pregunta, así que Majo, de Bueno, hola, silenciate. hola, vale. Muy linda, interesantísimo, gracias. No, te quería comentar, yo tengo una paciente que hace unos años con tratamiento vía oral se fracturó, tuvo fracturas de 2 vértebras. Bueno, a ella después del tratamiento, ella venía con ese tratamiento y ese tratamiento después se le cambió a teriparatide, que recibió 2 años. Las densitometrías no mejoraban demasiado, pero bueno, se concluyó el tratamiento y empecé con denosumab, que ahora se cumplen 3 años y recién después del segundo año se notó como una mejoría de sintométrica muy importante. Y bueno, ella no ha tenido nuevas fracturas, ya lo controló cada tanto con imágenes de columna. Bueno, y el tema es, ahora está en rango de osteopenia, tiene 65 años. Y bueno, yo me estaba planteando cómo seguir en el tratamiento, porque con esta paciente yo creo que la tendría que seguir, porque tuvo 2 fracturas vertebrales. Por otro lado, pienso, es relativamente joven, ¿qué tipo de tratamiento? Porque va a recibir tratamiento muchos años, o vos qué opinás? Te quería preguntar más o menos qué pensabas en este caso, con qué conviene seguir y sobre todo, más allá que ahora está bien densitométricamente, cómo no dañar, ¿viste? Porque va a necesitar muchos años de tratamiento, o pensás que tendría que hacer un descanso. ¿Cómo? En algún momento vas a tener que descansar, digamos, ¿no? Claro, Pero en realidad lo ideal, digamos, es por lo menos tratarla 5 años después de la fractura, en tiempo. Por lo que yo les mostré, el tiempo que todavía le siguen las fracturas. Y si pudiera llegar a un T-score en cadera total de menos 1.5, vos ahí, si ya pasaron 5 años de la última fractura, tu paciente ha sido un éxito, no se ha vuelto a fracturar, o sea que claro. no te haya subido la densitometría con teriparatide es lo que yo les mostré en el trabajo, no le suben mucho la densitometría cuando vienen después de bifosfonatos orales.
Entonces, que no te la haya ganado, eso, pero le disminuiste el riesgo de fractura, no se volvió a fracturar. Entonces, eso es buenísimo. Entonces, si vos llegaste a un T-score, algunos dicen -2, pero la mayoría dicen -1.5 en cadera total. Ese sería el objetivo que vos deberías tratar de lograr. Y la tenés que hacerle soledrónico al terminar, por supuesto, digamos, como cualquier suspensión de denosumab. Está bien, perfecto. ¿Qué densitometría tiene de cadera, te acordás? Ahora no me acuerdo, pero estaba, no me acuerdo, pero era un T, todavía no llegaba, estaba ahí en -2, pero no estaba en -1 con algo. ¿Y de qué partido te acordás? ¿Cómo? ¿De qué partido te acordás? ¿De qué basal partió, digo? A partido de -3, por ahí, -3 y no sé si un poco más. Claro, porque también a veces el porcentaje de cambio es importante, pero digamos, en un tiempito, si más o menos vos ves que se mantiene con eso, yo por ahí pensaría, digamos, ya pasaron más de 5 años, ya tu paciente, ahí se empieza a equiparar el riesgo de fractura con otros pacientes, digamos. Es como que ahí se empieza a asemejar al riesgo de fractura. Entonces ahí, bueno, tu paciente tiene menos riesgo, entonces ahí vos podrías eventualmente pensar en descansar un tiempo para evitar las complicaciones, porque es muy joven esa paciente, si no va a tener una fractura típica o una necrosis de maxilar, digamos, en algún momento vas a tener que dejar que ese hueso se remodele. Por más que vos a ella le diste un osteoanabólico en el medio, entonces, quieras o no, no tenés tantos años consecutivos de antirresortivos. Pero bueno, si uno sigue en el tiempo, el riesgo sigue sumándose, pero tuviste la mejor respuesta que podés tener con esa paciente. Bueno, claro. Gracias, Vale. Entonces está bueno que uno no se enganche con la densitometría post-bifosfonatos si usamos osteoanabólico. Lo estamos utilizando en ellos para disminuir el riesgo de fractura, pero bueno, a veces no va, sabemos que no va, lo tenemos publicado, no va a mejorar mucho la densitometría, digamos. Pero bueno, por suerte la tuya lo hizo después con el denosumab, así que buenísimo. Yo quería Bárbaro. agregar algo, me parece, coincido en lo que te dijo Vale, y que a veces, hola Majo, en estas Hola. pacientes como que uno le da miedo suspender el denosumab y rotar, pero por ahí se puede, digamos, hay un artículo que les recomiendo que es como muy audaz, pero es muy lindo, de Elena Rodríguez del 2025, que ella plantea como un seguimiento muy dinámico, ¿no? Que uno dice, bueno, vamos a probar suspender el denosumab y ver qué pasa. Y a la paciente decirle que van a probar suspender el denosumab, que la vas a controlar con marcadores, con densitometría, pero que si ves que los marcadores suben mucho, la densitometría baja en forma continua, se puede volver a denosumab y evidentemente no era la candidata, porque si no también uno como que cuando suspende el denosumab lo hace de una forma estresada. Sí. Y, y, y como que estresa al paciente. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho esto, decir, bueno, es dinámico, es ir viendo. Si vamos bien, perfecto, le damos soledronato 2 años, en general, si es un tratamiento de 5 años o de acuerdo a CTX y DMO, lo ir viendo también. Entonces eso como que lleva un poco de tranquilidad. Tal cual. Gracias. Se ha vuelto muy charla nuestra consulta, chicas. Hay muchas cosas que charlar. Estos temas. No, pero esta cosa de intercambiar, que creo que en todos lados está cada vez más recomendado, ¿no? De las preferencias también del paciente y eh, más allá de las recomendaciones y sugerencias que uno puede hacer, cuando hay más de una opción, digamos, esto de charlar me parece que, ¿no? Se impone. Seguro. No sé qué, ¿alguien tiene la mano levantada? Porque yo veo medio mal. Majo, vos no, No, ya está, ya no, evacuaste tu duda. Ah, ok. no, Bueno, no, a ver creo si en que el chat no hay pregunté. alguna otra pregunta. No, no he ¿Viste visto en alguna el otra, chat. Ceci? No, estaba No, solo lo todos de Majo, así que súper, siempre súper felicitaciones. felicitaciones, Excelente felicitaciones, presentación. felicitaciones. Exactamente. Eh, bueno, nada, agradecerles de Enormes. nuevo a Caro y a Vale por estar, por la calidad de las charlas. Eh, nada, seguimos intercambiando con estos temas. Vamos Siempre surgen renovando, dudas, pero cosas. exacto, vamos renovando el punto, pero creo que siempre como terminamos
con conclusiones enriquecedoras, pero que apuntan a elegir al paciente, a plantear las opciones y planear a largo plazo cómo tratar esta enfermedad crónica, que cada vez se hace más larga porque la gente cada vez vive más años. 85. Y contando. Así que no sé, chicas, si ustedes quieren Nos agregar van a algo, aparecer nuevos agregalo. eventos adversos, seguro, por ¿Eh? más largo plazo ahora. Ay, Dios. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que los pacientes, como vos decís, y uno lo ve a diario, incluso en el alrededor, el paciente añoso que se fractura entra en una etapa de fragilidad extrema, digamos, ¿no? Así que si podemos prevenirlo, mejor.